Me llamo Raúl, y también soy mototaxista. Trabajo en Metepec desde hace varios años, y si algo puedo decir es que uno termina conociendo a mucha gente. Pasajeros de todos los días, clientes frecuentes. Incluso algunos se vuelven conocidos, casi amigos. Uno de ellos era un muchacho. No diré su nombre por respeto, pero lo conocía bien. Yo lo llevaba seguido a su trabajo por las mañanas. Era tranquilo, responsable, siempre educado. De esos que te saludan bien, que te preguntan cómo estás, que no causan problemas. Siempre hablaba de su familia, de su esposa, de su hija, una niña de apenas 2 años. Decía que ellas eran todo para él. Y yo le creía, porque se le notaba en la forma de hablar. Pero un día, todo cambió. Me enteré por otros compañeros. ¿Supiste lo del muchacho? Me dijeron. ¿Cuál? El que llevabas seguido. El que vivía en la casa de la esquina. Sentí algo raro en el pecho. ¿Qué pasó? Se quedaron en silencio unos segundos. Se quitó la vida. No supe qué decir. Me quedé helado. Me contaron que su esposa lo había engañado, que lo había dejado, que se había ido con otro, y que él no lo soportó. Una madrugada, lo encontraron, en el patio de su casa, colgado de un árbol, con un cinturón, solo. Desde ese día, la casa quedó abandonada. Nadie entraba, nadie salía. Solo esa estructura oscura, silenciosa, con las ventanas cerradas y el patio vacío. O eso parecía, porque la primera vez que lo vi, no estaba vacío. Fue unos días después. Iba dejando a un pasajero ya tarde, como a las 10:30 de la noche. Tenía que pasar por esa calle. No sé por qué, pero volteé, y ahí estaba, en el segundo piso, de pie, frente a la ventana, mirando hacia afuera, hacia la calle, hacia mí. Se me fue la respiración. Era él. No había duda. Lo reconocí al instante. El mismo cuerpo, la misma cara, la misma expresión, pero diferente. Triste, vacío, como si ya no estuviera completamente ahí. Sentí un golpe en el pecho. Desvié la mirada de inmediato. Cerré los ojos un segundo y empecé a rezar. No sé ni qué dije. Solo palabras sueltas. Cuando llegué a la casa de mi pasajero, estaba sudando, nervioso. El hombre se bajó y hasta bromeó. ¿A poco sí cansa el mototaxi? Yo solo sonreí. No le di nada. Esa noche se lo conté a mis compañeros. Se rieron. Algunos dijeron que era su gestión, otros que seguro lo imaginé. Y así quedó, como una anécdota, como algo que se olvida. Pero yo no lo olvidé, porque sabía lo que había visto. Y porque días después, volvió a pasar. Esa vez era más tarde. Ya casi terminaba mi turno. Llevaba un pasajero que iba hacia el mercado. Para ahorrar tiempo, decidí pasar por la misma calle. Ya no tenía miedo. O eso creía. Me dije a mí mismo, no voltees. Pero cuando pasé, no pude evitarlo. Miré. Y esta vez, no estaba en la ventana. Estaba en el patio, colgado del árbol, balanceándose con el viento, como si el tiempo se hubiera quedado detenido en ese momento, como si estuviera repitiendo su muerte. Una y otra vez. Sentí que el corazón se me salía, pero lo peor no fue eso. Fue que mi pasajero gritó, «¡Detente! ¡Detente!». Frené. «¿Qué pasa? ¿No viste?», me dijo. «Hay un hombre colgado. Tenemos que ayudarlo». Se me heló la sangre. No era solo yo. Él también lo había visto. Nos bajamos. Caminamos hacia la casa, paso a paso. El miedo se sentía en el aire. Llegamos al portón. Miramos hacia el patio. Y Viet. Nada. El árbol estaba vacío. No había nadie. Ni rastro. Ni sombra. Nada. No puede ser, decía mi pasajero. Yo lo vi. Estaba ahí. Yo no di nada. Solo asentí. Seguro fue una sombra, le dije, tratando de sonar tranquilo. Pero por dentro, estaba temblando. Sabía que no había sido una sombra. Sabía lo que habíamos visto. Regresamos al mototaxi. Lo llevé a su destino. Antes de bajarse, me dijo, «Eso no fue normal». Yo solo respondí, «No, no lo fue». Después de eso, la casa dejó de estar vacía. Tiempo después, una familia se mudó ahí. Gente nueva,
Ni idea si sabían lo que había pasado. Pero comenzaron los rumores. Vecinos que decían escuchar ruidos en la noche. Luces que se prendían solas. Sombras en las ventanas. Algunos dicen que todavía lo ven. A veces en el segundo piso. A veces en el patio. A veces colgado del árbol. Yo ya no paso por ahí. No me importa dar la vuelta. No me importa perder tiempo. Prefiero eso a volver a verlo. Porque hay algo que entendí. Algunas personas no se van. No descansan. Se quedan atrapadas, repitiendo el peor momento de su vida. Y si tienes la mala suerte de verlos, puede que no seas el único. Y puede que no sea la última vez. Mi nombre es Santiago, y desde hace varios años me dedico a trabajar como mototaxista. No es un oficio fácil, pero es honrado. Uno aprende a conocer de todo cuando anda en la calle. Gente buena, gente borracha, parejas peleando, muchachos que salen tarde de trabajar, señoras que regresan del mercado, uno que otro malandro. Y también, aunque muchos no lo crean, cosas que no deberían andar sueltas en este mundo. Yo trabajo cerca del Cerro del Elefante. Así le decimos todos por acá. No sé si de verdad tenga forma de elefante o solo sea por costumbre, pero desde que tengo memoria le han llamado así. Por el día se ve tranquilo, hasta bonito. Hay árboles, cuevas pequeñas, senderos de tierra y muchas piedras. Pero en la noche cambia por completo. Se pone pesado el ambiente. El viento suena raro cuando pega entre las ramas. Y la oscuridad de ese lugar parece más negra que en cualquier otro lado. Muchos compañeros de la base han dicho que ahí se aparecen cosas. Algunos aseguran haber visto bolas de fuego subir y bajar entre los cerros. Otros dicen que se escuchan lamentos cuando ya es medianoche. Yo, la verdad, siempre fui de los que se reían de esas historias. Pensaba que eran inventos de la gente para meter miedo o justificar por qué les daba flojera trabajar de noche. Pero una madrugada me tocó ver algo que me hizo cambiar de idea para siempre. Esa noche yo ya me había ido a mi casa. Había trabajado desde temprano, y a eso de las 8 de la noche di por terminado el turno. Llegué cansado, me senté a cenar, y pensé que ya no iba a salir. Pero mi mujer me recordó que todavía faltaban unas cosas por pagar y que andábamos algo apretados. No era mucho dinero, pero sí lo suficiente para que yo no pudiera quedarme tranquilo. Así que me tomé un café negro, me comí una oreja de pan y me volví a salir con toda la flojera del mundo. Cuando regresé a la base ya no había casi nadie. Los demás compañeros, por lo regular, en cuanto juntan su renta se van a descansar. Pero como el mototaxi que manejo es mío, todo lo que saco ya es para la casa. Por eso a veces me quedo hasta más tarde que los demás. A esa hora la base se veía triste. Apenas quedaban 2 mototaxis formados, el mío y el de un compañero que al rato también se fue. El aire estaba helado. No era de esas noches de lluvia, pero sí de esas en las que el viento se te mete por la ropa y te pone la piel chinita. De vez en cuando se escuchaban perros ladrando a lo lejos y nada más. Tuve algunos viajes cortos. 5, tal vez 6. Nada fuera de lo normal. Un señor que iba a su casa, una señora que salió de una fiesta, un muchacho que venía de trabajar. Poco a poco se fue haciendo más tarde. Cuando me di cuenta ya pasaba de la 1 de la mañana. Para entonces yo ya era el único en la base. Me acuerdo bien de ese momento porque me entró esa sensación rara que a veces da cuando uno está muy cansado y todo está demasiado callado. Como si la noche se quedara oyendo, como si algo estuviera esperando. Yo estaba recargado en mi mototaxi, viendo hacia la calle y pensando si ya mejor me iba, cuando alcancé a notar movimiento más arriba, por el caminito de tierra que baja del cerro. Al principio creí que era un perro o algún borracho que venía tambaleándose, pero luego vi que era una persona. Era un muchacho. Venía bajando solo, despacio, vestido completamente de negro. Pantalón negro, sudadera negra, zapatos oscuros. Tendría unos 16 o 17 años, no más. Lo raro era la hora. A esa altura y a esa hora, ¿qué hacía un muchacho solo bajando del cerro? No le tomé demasiada importancia. En este trabajo aprende uno a no andar preguntando cosas que no le incumben. El joven se acercó a mí sin prisa. Al tenerlo enfrente, noté que estaba muy pálido. No enfermo, no cansado. Pálido de una forma extraña, como si la luz no lo tocara igual que a los demás.
¿Me lleva? Me preguntó. Sí, claro. ¿Para dónde? Le respondí. El muchacho levantó la mano y señaló hacia la parte de atrás del Cerro del Elefante, rodeándolo. Por el camino de atrás. No me gustó mucho escuchar eso. El camino de atrás del cerro es feo incluso de día. Es angosto, de pura terracería, con árboles grandes a los lados y casi sin casas. Pero como necesitaba el dinero, le dije que sí. Súbete. Se acomodó atrás, en la calandria. Yo encendí la moto y arrancamos. Desde el primer momento, el trayecto se sintió incómodo. La llanta brincaba sobre las piedras, el motor sonaba más fuerte de lo normal, y el viento parecía pegar de frente, aunque yo fuera avanzando. No sé cómo explicarlo, pero de pronto, tuve la sensación de que nos estábamos metiendo en un lugar donde no debíamos entrar. Avanzamos unos minutos en silencio. Yo iba concentrado en no caer en algún bache, cuando de repente, escuché una risita atrás de mí. Primero pensé que el muchacho iba viendo vídeos en el celular. Hoy en día todos hacen eso. Pero la risa siguió, y no sonaba normal. Era una risa bajita al inicio, casi como de alguien que se aguanta, y luego empezó a subir, a volverse más fuerte. No era risa de alegría ni de burla. Era otra cosa, como si se estuviera riendo de algo que solo él podía ver. Miré de reojo al espejo. No traía celular. Iba mirando hacia los lados del camino, primero a un árbol, luego al monte, luego a la oscuridad entre las piedras. A veces levantaba un dedo y señalaba, y luego soltaba otra carcajada. Se me puso la piel helada. Quise pensar que venía drogado o tomado. Era la explicación más lógica. Pero había algo en su forma de reírse que me ponía de nervios. No hablaba, no cantaba, no decía nada. Solo señalaba la oscuridad y se reía. Seguimos avanzando, y el camino se fue poniendo cada vez más feo. A esas alturas ya no se veía ninguna casa, solo árboles grandes y retorcidos, montones de piedra y el monte negro alrededor. Ni la luna ayudaba mucho esa noche. Apenas entraba algo de luz entre las ramas. Entonces, el muchacho sacó medio cuerpo hacia un lado y lanzó un grito. Pero no fue un grito de susto. Fue como si estuviera llamándole a algo. Frené en seco. ¿Qué te pasa? Le pregunté ya molesto, volteando un poco la cabeza. No andes haciendo eso. El muchacho se quedó quieto unos segundos. Luego se volvió hacia mí. No pude verle bien la cara, pero sí sentí su mirada. Y con una voz increíblemente tranquila, casi amable, me dijo: «Déjeme en paz. Siga manejando». No sé por qué, pero al escucharlo sentí miedo. No coraje. Miedo. Tragué saliva. Apreté el manubrio y seguí avanzando. Ya no quería estar ahí. Lo único que quería era dejarlo donde me dijera y regresarme lo más rápido posible. Pero unos minutos después pasó algo todavía peor. Vi una luz en el espejo. Fue algo rápido, como un destello anaranjado. Pensé que quizá había sido una lámpara de alguna casa lejana o el reflejo de algo, pero ahí no había casas, ni postes, ni nada. Volví a mirar de reojo. Y entonces lo vi. El muchacho tenía la boca abierta, y por un segundo, una llamarada salió frente a él. No sé si salió de su boca, de sus manos, o de qué diablos, pero era fuego, una flama viva, naranja, que iluminó por dentro la calandria y me dejó ver su silueta con más claridad. Sentí un golpe en el pecho. Estuve a punto de frenar otra vez, pero me dio más miedo detenerme que seguir. El muchacho soltó una carcajada más fuerte, y yo apreté los dientes. Mi cabeza intentaba encontrar una explicación, cualquier explicación, pero mi cuerpo ya sabía que algo estaba mal, muy mal. Unos metros más adelante se inclinó hacia mí. «Aquí adelante», me dijo, con esa misma voz tranquila. «¿Dónde están los árboles grandes?» Yo miré al frente. Había un grupo de árboles enormes, muy frondosos, de esos que parecen más negros que la misma noche. Sus ramas se extendían como brazos por encima del camino. «Está bien», le respondí con la voz seca. Cuando llegamos, detuve la moto sin apagarla. El muchacho bajó con total calma. Metió la mano al bolsillo, sacó unas monedas y me pagó. Hasta me dejó el cambio. Yo quería que se fuera de una vez. Pero no. Antes de irse, se acercó a mí por el lado. Podía oler la tierra húmeda en su ropa. O tal vez no era tierra.
Tal vez era otra cosa. No sé. Se inclinó hasta quedar casi a la altura de mi oído y me susurró: «No vaya a voltear arriba». Luego se dio media vuelta y se alejó riéndose, caminando hacia la oscuridad entre los árboles. Yo me quedé inmóvil, con las manos temblándome en el manubrio. En ese momento debí arrancarme sin mirar nada. Debí hacerle caso. Pero la curiosidad es traicionera, y más cuando uno todavía no entiende del todo el peligro. Pensé: está loco. Solo quiere asustarme. Y levanté la mirada. No he vuelto a sentir un terror así en toda mi vida. En las ramas de aquellos árboles había mujeres. Muchas. Al principio creí que eran trapos blancos moviéndose con el viento. Pero no. Eran mujeres sentadas entre las ramas gruesas, como pájaros enormes observándome desde arriba. Todas vestían algo parecido a batas blancas o camisones largos. El viento les agitaba la tela, y también el cabello, que era exageradamente largo, negro en unas, muy oscuro en otras, cayéndoles sobre la cara y los hombros. Ninguna hablaba, ninguna bajaba. Solo estaban ahí, sentadas, mirándome. Y no eran 2 ni 3. Había muchas. En cada rama que alcanzaba a ver, había una figura. Algunas estaban inmóviles, otras se balanceaban despacio. Una tenía la cabeza ladeada, otra parecía acariciar el aire, otra tenía los pies colgando. Lo peor era que, conforme mis ojos se acostumbraban, más y más distinguía entre el follaje. Los árboles estaban llenos. Me faltó el aire. Sentí como si el corazón me hubiera querido reventar por dentro. Las manos se me entumieron. Quise gritar y no pude. Una de aquellas mujeres, no sé cuál, levantó lentamente el rostro. No le distinguí bien la cara, pero vi algo blanco donde debían estar los ojos. O quizá era la luz. O quizá, no quiero recordar bien. Encendí más el acelerador y la moto respondió con un rugido ahogado. Traté de dar vuelta, pero casi se me apaga por los nervios. Logré enderezarla y arranqué como pude, levantando polvo y piedras. Mientras me alejaba, el instinto me hizo mirar por el espejo. Error. Todavía alcanzo a ver esa imagen en mi cabeza. Los árboles se iban quedando atrás, pero seguían llenos de figuras blancas. Y abajo, entre los troncos, ya no vi al muchacho. O tal vez sí estaba, pero mezclado entre ellas. No lo sé. No lo quiero saber. Conduje sin sentir el camino. No me importaron los baches, ni las piedras, ni nada. Solo quería salir de ahí. En un momento juré escuchar risas detrás de mí, arriba del ruido del motor y del viento. Risas de mujer, bajitas, como si se burlaran de mi miedo. No frené hasta llegar a la avenida principal, donde había alumbrado y algunas casas. Ahí sí me orillé porque sentí que me iba a desmayar. Tenía el pecho apretado, la boca seca y las manos heladas. Me bajé del mototaxi y me senté en una banqueta, respirando como si acabara de correr kilómetros. No sé cuánto tiempo estuve así. Cuando por fin pude calmarme un poco, arranqué de nuevo y me fui directo a mi casa. Mi mujer se espantó al verme llegar en ese estado. Me dijo que estaba pálido, sudando y temblando al mismo tiempo. Le inventé que unos muchachos me habían querido asaltar por el rumbo del cerro. No quise contarle la verdad, ni esa noche ni al día siguiente. Me daba vergüenza. Sentía que si lo decía en voz alta, iba a sonar ridículo. Pero no pude quedarme callado mucho tiempo. A los 2 días, en la base, escuché a unos compañeros hablando precisamente del camino de atrás del Cerro del Elefante. Uno decía que la noche anterior había visto bolas de fuego subir desde unas cuevas. Otro le respondió que por eso él jamás se metía por allá después de medianoche, porque las brujas bajaban a los árboles. Cuando escuché esa palabra, sentí un escalofrío. ¿Brujas?, les pregunté tratando de sonar tranquilo. Uno de los más viejos me miró y se rió sin ganas. Sí, mijo. ¿A poco no te han contado? Ahí se juntan. A veces andan como bolas de fuego. A veces se dejan ver como mujeres. Depende de la noche. No dije nada. Solo me quedé callado. Después de un rato les terminé contando lo que me había pasado. No todos me creyeron, claro. Algunos se rieron. Otros me dijeron que seguramente el muchacho venía drogado y que yo me sugestioné. Pero hubo 2 que no se burlaron. 2 que me escucharon con la cara seria. Uno de ellos hasta persignó. ¿Sí las viste?
me dijo bajito. Y tuviste suerte de salirte. Porque si te quedas más tiempo, o si alguna te habla, quién sabe si regresas igual. Yo no quise seguir la plática. Desde aquella noche cambié muchas cosas. La principal: no vuelvo a trabajar hasta tan tarde. Lo más noche que me quedo ahora son las 11. Y eso si hay movimiento. Si alguien me pide llevarlo por la parte de atrás del cerro, le digo que no. Prefiero perder el viaje y el dinero. No me importa. Todavía hay quienes se quedan más tarde. A veces, cuando regresan a la base, cuentan que han visto luces salir de entre las cuevas y perderse en el cielo. Otros dicen que una vez vieron a una mujer peinándose sentada en una piedra, y al acercarse ya no había nada. Yo no sé qué sea verdad y qué sea exageración. Lo único que sé es lo que mis propios ojos vieron aquella madrugada. Y sí, hasta el día de hoy sigo pensando en ese muchacho. A veces me pregunto si de verdad era uno de ellos, si era una especie de guía, si me subió al mototaxi porque quería divertirse un rato conmigo, o si solo estaba llevándome, sin que yo lo supiera, a donde se juntan esas cosas. Hay noches en que me despierto de golpe después de soñar con árboles inmensos. En el sueño siempre siento el mismo viento frío, el mismo camino de tierra, la misma risa a mi espalda. A veces, justo antes de abrir los ojos, escucho esa voz muy cerca de mi oído. No vaya a voltear arriba. Y lo peor es que, aún sabiendo lo que iba a ver, en la vida real sí volteé. Y ojalá nunca lo hubiera hecho. Mi nombre es Héctor. Llevo más de 20 años manejando tráiler. Y si hay algo que uno aprende en este oficio, es que la carretera nunca es completamente segura, pero tampoco completamente normal. Muchos creen que el peligro son los asaltos, los accidentes, el cansancio. Y sí, todo eso existe. Pero hay cosas peores. Cosas que no salen en las noticias. Cosas que no puedes explicar ni aunque lo intentes. Esto que voy a contar me pasó hace algunos años, en la carretera México-Puebla. Era de madrugada, de esas madrugadas pesadas donde el cuerpo ya no responde igual, pero uno sigue manejando porque tiene que llegar. Yo no iba solo. Mi compañero, Jorge, venía conmigo. Pero como ya era tarde, él iba dormido en la parte de atrás, en el camarote. Yo manejaba con la mirada fija en el camino, tratando de mantenerme despierto. La carretera estaba prácticamente vacía, apenas uno que otro coche a lo lejos. El cielo estaba oscuro, sin luna. Solo las luces del tráiler iluminaban el asfalto, y más allá de eso, todo era negro. Recuerdo que llevaba ya varias horas manejando. El cansancio se empezaba a notar. Tenía los ojos pesados, el cuerpo rígido, pero seguía concentrado. No podía darme el lujo de dormirme. Fue entonces cuando la vi, a lo lejos, justo en medio de la carretera. Una mujer. Estaba parada, completamente quieta, levantando la mano como pidiendo aventón. Al principio, pensé que estaba viendo mal. Parpadeé varias veces, pero no. Ahí seguía. Una silueta delgada, con el cabello suelto, la ropa desordenada. Jorge, die en voz baja. No respondió. Jorge, le grité más fuerte. Escuché movimiento atrás. Él se incorporó medio dormido. ¿Qué pasó? Mira. Le señalé al frente. Cuando vio a la mujer, se quedó unos segundos en silencio. Hay que ayudarla, dijo. No la podemos dejar ahí. Yo dudé. No era normal encontrar a alguien en medio de la nada a esa hora. Pero también pensé lo mismo que él. Si fuera mi mamá o mi hermana, me gustaría que alguien se detuviera. Así que reduje la velocidad. Me orillé unos metros adelante de ella y bajé la ventanilla. «Súbase rápido», le grité. La mujer caminó hacia el tráiler. Su forma de moverse era extraña. No corría, no caminaba normal, era como si avanzara con dificultad, como si cada paso le costara. Cuando se acercó, la luz del camión iluminó su rostro. Ahí fue cuando algo no me gustó. Tenía la cara sucia, llena de tierra, el cabello enredado, pegado a la piel, la ropa rasgada, como si hubiera pasado por algo violento. Pero lo peor eran sus ojos. No los levantó completamente, pero se notaban vacíos. No tristes, vacíos. Abrió la puerta y subió sin decir nada. Se sentó en el asiento del copiloto. Cerré la puerta y arranqué. No te preocupes, le dije. No te vamos a hacer daño.
Dinos dónde vives y te llevamos. No respondió. Solo comenzó a llorar. Pero no era un llanto normal. Era bajo, contenido, como si no quisiera hacer ruido, como si estuviera escondiendo su dolor. Jorge se pasó al asiento de atrás para dejarle el lugar. Descansa un rato, le dije. Cuando lleguemos a Puebla buscamos ayuda. Ella siguió sin contestar. Solo lloraba. A veces se llevaba las manos a la cara. Otras veces se encorvaba, como si algo le doliera por dentro. El ambiente dentro del tráiler cambió. El aire se volvió pesado, frío. No era el frío de la madrugada. Era otro tipo de frío. Uno que no viene de afuera, sino de algo más. Seguimos manejando. Pasaron varios minutos en silencio. Solo se escuchaba el motor y su llanto. En un momento, muy bajo, casi inaudible, dijo: «Ayúdenme». Jorge se asomó desde atrás. «¿En qué? ¿Qué pasó?». Pero ella no respondió. Volvió a cubrirse la cara y siguió llorando. Pasó una segunda vez. «Por favor, ayúdenme». Esta vez su voz sonó más desesperada. Pero cuando intentamos preguntarle otra vez, no dijo nada más. Era como si no pudiera o no quisiera. Después de un rato, se quedó dormida. O eso pensamos. Su cuerpo se relajó. Su respiración se volvió más lenta. El llanto cesó. «Pobre mujer», dijo Jorge. «¿Quién sabe qué le hicieron?». Yo asentí. «Sí. Lo mejor es llevarla con la policía». Seguimos el camino. Hablábamos de cualquier cosa para mantenernos despiertos, pero en el fondo, los dos estábamos inquietos. Había algo raro, algo que no encajaba. No sabíamos qué era, pero lo sentíamos. Finalmente llegamos al primer poblado. Vimos una patrulla rondando. «Ahí están», dije. Me orillé. Bajé del tráiler y me acerqué a los policías. «Oficial, encontramos a una mujer en la carretera. Está en mal estado. Creemos que necesita ayuda». Los policías se miraron entre ellos. «¿Dónde está?». «En el camarote. Descansando». Subieron conmigo. Abrí la puerta. «Está ahí atrás». Uno de ellos corrió la cortina. Y entonces, «¿Esto es una broma?», dijo el oficial molesto. Sentí que algo no estaba bien. «¿Cómo que una broma?», pregunté. «Aquí no hay nadie». Se me heló el cuerpo. «No, no puede ser. Estábamos con ella». El policía me bajó del tráiler. «Bájese». Nos esposaron. Revisaron todo. El camarote, los asientos, incluso la caja del tráiler. Pensaban que estábamos mintiendo. O peor, que habíamos hecho algo. Pero no encontraron nada. Ni rastro, ni señal, ni una sola evidencia de que alguien hubiera estado ahí. Nos soltaron minutos después. «No vuelvan a hacer perder el tiempo», dijo uno antes de irse. Yo me quedé parado, sin entender. Jorge estaba pálido. «No estaba», me dijo. «No estaba Héctor». Desapareció. Subimos otra vez. Corrí la cortina del camarote con las manos temblando. Vacío. Completamente vacío. Pero yo sabía. Sabía lo que había visto. Sabía que esa mujer había estado ahí. Que se había sentado. Que había llorado. Que había hablado. No podía ser un sueño. No los dos al mismo tiempo. Arranqué el tráiler. El resto del camino lo hicimos en silencio. Ninguno quiso hablar. No hacía falta. Los dos estábamos pensando lo mismo. Después de varios minutos, Jorge habló. «Tal vez ya estaba muerta». No respondí. «Tal vez la encontramos y la llevamos a donde tenía que llegar». Sentí un escalofrío. No dije nada. Pero en el fondo, algo me decía que tenía razón. Hasta el día de hoy, sigo pasando por esa carretera. Pero nunca, nunca más me he vuelto a detener por alguien en medio del camino. Porque hay cosas que no necesitan que las lleves. Ellas ya saben a dónde van. Y a veces, solo necesitan que alguien las acompañe un tramo. Aunque ese alguien no entienda lo que realmente está pasando. Mi nombre no importa mucho, pero llevo más de 10 años trabajando como chofer de transporte público en Coahuila. Mi ruta es larga, más o menos 1 hora de recorrido completo. Y mi horario también es pesado. Entro desde las 5 de la mañana y termino hasta la medianoche. Uno se acostumbra a todo con este trabajo. Al tráfico, al calor, a los pasajeros groseros, a los borrachos
incluso a la soledad, porque cuando se hace tarde, cuando ya no hay gente en la calle, cuando el último viaje termina, es cuando uno se queda completamente solo con el camión. Y es en esos momentos, cuando pasan cosas raras. Por lo general, yo me quedo a dormir en la base. Es más práctico. Pero esa vez, no sé por qué, decidí llevarme el camión a mi casa. Tal vez porque estaba demasiado cansado, o porque simplemente quería dormir en mi propia cama. Esa noche llegué como a la 1 de la mañana. Mi casa tiene un patio amplio, con una reja al frente. Estacioné el camión justo afuera. Lo apagué y bajé. Todo estaba en silencio. Ni perros, ni gente, ni ruido. Solo ese silencio pesado que hay en la madrugada. Abrí la reja, metí la mano para destrabarla y entré. Me sentía sucio. Ese día había hecho mucho calor, y después de tantas horas manejando, uno termina lleno de sudor y polvo. Así que antes de dormir, decidí bañarme. Salí al patio con una cubeta para llenarla de agua. Abrí la llave y me quedé ahí, esperando. Fue entonces cuando pasó la primera cosa rara. Sin saber por qué, volteé hacia el camión. Ixilon lo vi. Una figura. Algo, o alguien, se movió entre los asientos delanteros. Fue rápido, como si se hubiera agachado para esconderse. Mi primer pensamiento fue claro. «Un ladrón. ¿Ya valió?», murmuré. Corrí de inmediato por las llaves. No iba a dejar que se llevaran la morralla ni nada de lo que tenía ahí. Abrí la puerta del camión de golpe. «¡Bájate!», grité. «No te voy a hacer nada». Subí con cuidado, encendiendo la linterna del celular. Iluminé cada asiento, cada rincón. Nada. No había nadie. Ni un alma. Revisé adelante, atrás, debajo de los asientos. Todo. Vacío. Sentí un pequeño alivio, pero también confusión. Seguramente lo imaginé, me dije. Bajé del camión. En ese momento, escuché el agua desbordarse. La cubeta ya estaba llena. Fui a cerrar la llave. Agarré la cubeta y me metí al cuarto a esperar a que se calentara el agua. Pasaron unos 20 minutos. Todo normal. El cansancio me estaba venciendo, pero tenía que terminar de bañarme, así que salí otra vez al patio. El aire estaba más frío ahora, más pesado. Y entonces, volví a ver el camión. Y otra vez, algo se movió dentro. Esta vez no fue tan rápido. Fue más claro. Algo se escondió, como si supiera que yo estaba mirando. Se me heló el cuerpo. Me acerqué lentamente, paso a paso. El corazón me empezó a latir más fuerte. «Ahora sí te voy a encontrar», dije en voz baja. Llegué a la puerta. Miré por la ventana. Y entonces lo vi. Cabello largo, asomándose apenas entre los asientos. No era un adulto. Era más bajo, más pequeño. Saqué el celular y encendí la linterna. Apunté hacia el interior. Y en ese instante, un niño se asomó. Solo por un segundo. Lo suficiente para que mi mente se quedara en blanco. Era un niño, pero no uno normal. Su piel era completamente blanca, no pálida como enferma, blanca, como papel, como si nunca hubiera visto el sol. Sus ojos, no los recuerdo bien. No quiero recordarlos bien, pero sí recuerdo su mirada, fría. No parecía un niño vivo. Abrí la puerta. No sé por qué lo hice. Tal vez por impulso. Tal vez porque mi cabeza todavía quería pensar que era real, que era solo un niño. «¿Quién eres?», pregunté. No hubo respuesta. El niño se volvió a esconder, pero luego volvió a aparecer. Esta vez más despacio. Solo su cara, desde los ojos hacia arriba. Sus manos estaban pegadas al vidrio, pequeñas, delgadas, blancas, mirándome, sin moverse, sin parpadear, sin respirar. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Quise dar un paso adelante, pero no pude. El miedo me clavó en el lugar. El niño volvió a agacharse. Ya no salió. El silencio volvió, pero ahora era peor, mucho peor. Sabía que estaba ahí, dentro del camión, esperando. No quise subir. No quise comprobar nada. Di un paso atrás, luego otro y otro, hasta que me alejé lo suficiente. Agarré la cubeta, entré al baño y me bañé lo más rápido que pude.
sin dejar de pensar en eso, en esa cara, en esas manos, en esa mirada. No pude dormir bien esa noche. Cada ruido me despertaba. Cada sombra me hacía pensar que estaba ahí. Al día siguiente regresé a trabajar. Conté lo que me pasó. Algunos se rieron. Otros dijeron que estaba cansado, que había sido mi imaginación. Pero uno de mis compañeros no se rió. Se quedó callado. Y luego me dijo: escucha historias de carretera. No eres el único. No quise saber más. No quise investigar. No quise preguntar. Pero desde ese día, nunca más vuelvo a dejar el camión en mi casa. Y si alguna vez lo hago, prefiero no mirar hacia adentro, porque hay cosas que cuando te miran de vuelta, ya no te dejan en paz. Me llamo Luis, y desde hace varios años trabajo manejando una combi en el municipio de Temamatla, en el Estado de México. Mi ruta no es muy larga, pero sí tiene un tramo que a muchos nos incomoda manejar, sobre todo cuando ya es de noche. Uno se acostumbra a todo en este trabajo, a los horarios pesados, a la gente, al tráfico, pero hay lugares que por más veces que pases, nunca dejan de sentirse raros. Ese tramo del que hablo es uno de ellos. Es un pedazo de carretera antes de entrar al pueblo. No hay casas, no hay tiendas, no hay luz más que la del propio vehículo. Solo es el camino, unos cuantos árboles y el silencio. De día no pasa nada. De noche es otra historia. Aquella vez eran como las 9 de la noche. Ya iba de regreso a la base. No llevaba pasaje. La combi iba completamente vacía. Ya quería terminar mi turno, estacionarme y descansar. Iba manejando tranquilo, con la música baja, cuando a lo lejos vi a alguien. Una anciana. Estaba parada a la orilla de la carretera, levantando la mano para hacer la parada. Lo primero que pensé fue: ¿qué hace esta señora aquí, sola, a esta hora? Pero bueno, el trabajo es el trabajo. Me orillé. Abrí la puerta corrediza. ¿Para dónde va, señora?, le pregunté. A la base, me respondió con una voz bajita. Asentí. Súbase. La vi desde el espejo. Le costaba mucho trabajo moverse. Caminaba lento, arrastrando los pies. Llevaba un vestido largo, de esos antiguos, y un rebozo que le cubría la cabeza. Su rostro no se veía bien. Estaba medio oculto por la tela. Subió con dificultad. Se tomó su tiempo. Yo esperé. Siempre me fijo que los pasajeros se sienten antes de arrancar, y más si son personas mayores. Así que la observé por la rendija del espejo. La vi sentarse. Entonces cerré la puerta. Y arranqué. El camino continuó normal. La combi iba en silencio. No había nadie más. Solo ella. ¿Todo bien, señora?, le pregunté por educación. Sí, respondió apenas. No volvimos a hablar. Seguí manejando. Pasaron varios minutos. Finalmente llegamos a la base. Me estacioné. Apagué el motor. Y como siempre, pedí el pasaje. Ya está, señora. La molesto con su pasaje. Silencio. Señora, repetí, sin voltear aún. Su pasaje, por favor. Nada. En ese momento, un compañero que estaba afuera se acercó a la ventana. ¿Con quién hablas?, me preguntó. Sentí algo raro. Fruncí el ceño. Pues con la señora, le dije. Me asomé por la rendilla. Y no vi a nadie. Mi corazón dio un golpe fuerte. Abrí la puerta. Me bajé rápido. Pensé que tal vez se había quedado recargada, dormida, o que había bajado sin que me diera cuenta. Pero no. La combi estaba completamente vacía. No había forma. Yo no abrí la puerta en ningún momento. No me detuve. La vi subir. La vi sentarse. No podía desaparecer así. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. ¿Qué pasó?, me preguntó mi compañero. Nada, le dije, tratando de mantener la calma. Creo que ya me voy. No le conté la verdad. No es enoje. Me fui a mi casa con una sensación horrible en el pecho, como si algo no estuviera bien, como si algo se hubiera quedado conmigo, aunque no lo pudiera ver. Traté de convencerme de que había sido el cansancio, que estaba alucinando, que tal vez no había nadie desde el inicio, pero en el fondo sabía que no era así. Una semana después, me volvió a pasar. Era la misma hora, el mismo tramo. Otra vez iba solo. Y otra vez. La vi. La misma anciana. El mismo vestido.
El mismo rebozo. Parada en el mismo lugar. Levantando la mano. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Esta vez no me detuve. Aceleré. Pasé de largo. Y mientras avanzaba, no pude evitar mirar por el espejo retrovisor. La carretera estaba vacía. No había nadie. Ni rastro de la anciana. Ni figura. Ni sombra. Nada. Esa noche confirmé algo que ya sospechaba. No había sido mi imaginación. No era una persona normal. Era algo más. Con el tiempo, me enteré de que no soy el único. Otros compañeros también la han visto. Algunos dicen que la han subido. Otros dicen que solo la ignoran. Pero hay una historia que me dejó helado. Un compañero me contó que hace años él sí la ayudó a subir, con la combi llena. No había espacio atrás, así que la dejó subir adelante. Dice que cuando la ayudó, sintió su piel fría, pero no como alguien enfermo. Fría como piedra, como pared, como algo que no está vivo. La anciana respiraba raro, como si le costara, como si cada respiro fuera el último. En un momento, ella volteó hacia él y le preguntó, ¿estoy muerta? Mi compañero no supo qué decir. Se quedó congelado. Y justo en ese instante, la anciana desapareció. Frente a él, frente a todos los pasajeros. Desde entonces, muchos preferimos no detenernos. Pero hay algo peor. Dicen que si la combi va vacía, aunque no te detengas, ella aparece, sentada atrás, esperando, mirándote. Yo no sé qué sea. No sé por qué está ahí. No sé qué busca. Pero hay algo que sí sé. Y es que en ese tramo, a las 9 de la noche, si ves a una anciana levantando la mano, lo mejor que puedes hacer es seguir de largo, sin mirar atrás, sin detenerte, porque algunas cosas no necesitan que les abras la puerta. Ellas ya saben cómo subir. Mi nombre es Iván, y trabajo como mototaxista desde hace varios años. No es un trabajo complicado, pero sí tiene algo que pocos entienden. Uno pasa mucho tiempo solo, y muchas veces, en lugares donde no debería haber nadie. Esa noche en particular la recuerdo perfectamente. Ya era medianoche. Las calles estaban casi vacías. Apenas uno que otro perro cruzando, alguna ventana con luz encendida, y nada más. Yo andaba dando vueltas, buscando algún último pasaje antes de regresar a casa. A veces, a esa hora, salen buenos viajes. Gente que viene de fiestas, de trabajar, o que simplemente no quiere caminar sola. Iba despacio, mirando a todos lados, tocando el claxon de vez en cuando por si alguien necesitaba transporte. Sin darme cuenta, llegué a una calle que muchos evitamos. La calle del cementerio. No es que esté completamente abandonada. De hecho, está bien iluminada. Hay postes de luz. El camino está en buen estado. Pero aún así, es un lugar que se siente diferente. Pesado. Como si el aire ahí no fuera igual que en el resto del pueblo. Yo ya había pasado por ahí antes. Y hasta había levantado pasaje en esa zona. Así que no le di mucha importancia. Seguí avanzando, mirando, esperando. Y entonces, escuché una voz. «Aquí bájame, Iván». Se me detuvo el corazón. No porque fuera raro que alguien me hablara, sino porque esa voz venía de atrás, de la calandria. Y yo estaba completamente seguro de que no llevaba a nadie. Me quedé congelado unos segundos, las manos apretando el manubrio, la respiración detenida. Sentí como un escalofrío me recorría la espalda. Tragué saliva, y muy despacio, volteé. Ahí estaba, una niña, sentada dentro de la calandría. Tendría unos 6 años. Vestía un vestido blanco, como de primera comunión, pero sucio, muy sucio, lleno de polvo, como si hubiera estado tirada en la tierra. Estaba descalza. Sus pies estaban cubiertos de tierra. Pero eso no fue lo que más me asustó. Fue su sonrisa. Una sonrisa tranquila, como si todo fuera normal, como si siempre hubiera estado ahí. «Aquí baja», me repitió. No supe qué decir. No supe cómo reaccionar. Solo hice lo único que pude. Frené. Me orillé a la banqueta. Apagué el motor. Me voy. Mis piernas temblaban. No quería acercarme. No quería verla de nuevo. Pero al mismo tiempo, no podía dejarla ahí. La niña se levantó sola.
Se bajó de la calandria con una facilidad que no correspondía a su tamaño. Cayó al suelo sin hacer ruido. Se sacudió el vestido, como quitándose el polvo. Ipsero me miró. Directo a los ojos. Gracias, me dijo. Su voz era suave. Demasiado suave. Luego, se dio la vuelta y empezó a correr. Directo hacia el cementerio. ¡Oye! Le grité. Espera. No me hizo caso. Corrió entre las tumbas, entre la oscuridad, y en cuestión de segundos, desapareció, como si se hubiera disuelto en la noche. Me quedé ahí, parado, sin moverme, sin pensar. Mi mente no reaccionaba. Solo había una pregunta repitiéndose una y otra vez. ¿En qué momento se subió? Yo no había parado. No había recogido a nadie. No había escuchado pasos. No había sentido peso. Nada. Y sin embargo, ahí estaba. Sabía mi nombre. Sabía dónde bajarse. Y se fue, como si ese lugar fuera su casa. No pude más. Subí al mototaxi. Encendí. Y me fui directo a mi casa. No levanté más pasaje. No quise ver a nadie. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía su cara, su vestido sucio, sus pies llenos de tierra, y esa sonrisa, que no encajaba en nada. Al día siguiente, le conté a un compañero. Me escuchó sin interrumpir. Y cuando terminé, solo dijo, «No eres el primero». Sentí un nudo en el estómago. «¿Cómo que no? Ya han visto a una niña por ahí», me explicó. «Siempre en esa calle. Siempre cerca del panteón». No quise preguntar más. Pero él siguió hablando. «Dicen que hace años murió una niña. Nadie sabe bien cómo. Algunos dicen que se perdió, otros que la atropellaron, otros que la encontraron dentro del panteón». Se quedó callado unos segundos. «Pero todos coinciden en algo». «¿En qué?», pregunté. «Que se aparece pidiendo ride». Sentí un escalofrío. «¿Y lo peor?», continuó, «es que a veces no solo se sube». «¿A qué te refieres?». Me miró serio. «A veces se queda». No odié nada. No quise saber más. Desde esa noche, no vuelvo a pasar por esa calle. No importa si pierdo dinero. No importa si es más largo el camino. No regreso por ahí, porque hay algo que no puedo sacarme de la cabeza. Algo que me persigue incluso ahora. Esa voz. Esa forma en la que dijo mi nombre. Iván. Como si me conociera. Como si ya me hubiera estado esperando. Y a veces, cuando voy manejando solo, muy tarde, muy de noche, y todo está en silencio, siento algo detrás de mí, como si alguien estuviera sentado, observándome, esperando. Y aunque me muera de curiosidad, aunque sienta que algo me llama, nunca volteo, porque si esa noche algo aprendí, es que hay cosas que no deberían subirse a tu vehículo, pero si lo hacen, tal vez ya no sea para bajarse. Mi nombre es Ernesto. Llevo más de 30 años siendo trailero, y en todo ese tiempo he visto de todo. Accidentes, asaltos, animales cruzando la carretera, pero hay dos cosas que jamás he podido explicar. Esta es la primera. Pasó en el año 2008. Era 24 de diciembre. Esa fecha no se me olvida, porque mientras la mayoría estaba con su familia, cenando, yo estaba manejando solo en una carretera de Guadalajara. Ya eran como las 8 o 9 de la noche. No iba rápido, tal vez a 60 o 70 kilómetros por hora. La carretera estaba relativamente tranquila, uno que otro carro, pero nada fuera de lo normal. Yo iba escuchando música bajita, tratando de hacer más ameno el camino. Todo parecía normal, hasta que pasó. De la nada, un hombre salió corriendo de entre los matorrales al lado de la carretera. Frené de golpe. Las llantas chillaron. Sentí como el tráiler se iba un poco de lado. Por poco lo atropello. «¿Qué te pasa?», grité, sacando la cabeza por la ventana. El hombre ni siquiera volteó. Siguió corriendo. Y en ese momento lo vi bien. Iba vestido de payaso. Un traje viejo, sucio, de colores apagados. No como los de fiesta. Más bien como si hubiera sido blanco alguna vez y ahora estuviera manchado de tierra. No llevaba zapatos. Iba descalzo. Y lo más raro, no se veía asustado, ni desesperado. Ni siquiera parecía consciente de que casi lo mato. Solo corría,
como si estuviera huyendo de algo, o de alguien. Se metió otra vez entre la maleza y desapareció. Me quedé unos segundos en silencio, confundido, molesto. Pensé que tal vez venía de una fiesta, borracho, drogado, lo que fuera. No era la primera vez que veía algo así en carretera. Arranqué de nuevo. Seguí manejando, pero algo no me dejaba tranquilo. Había algo en la forma en la que corría, algo que no encajaba. No era una persona huyendo. Era como si no estuviera completamente ahí. Avancé unos minutos más, y entonces lo vi. Más adelante, a un costado de la carretera, había gente, luces, un coche detenido. Reduje la velocidad, y ahí estaba, el mismo hombre, tirado en el suelo, inmóvil, sin vida. Me acerqué lo suficiente para verlo bien. Era él, el mismo payaso, el mismo traje, los mismos pies descalzos. Pero ahora no se movía. Tenía el cuerpo torcido, como si lo hubieran atropellado. La gente alrededor hablaba con urgencia. Alguien estaba llamando por teléfono, pero yo ya no escuchaba nada. Mi mente se quedó en blanco, porque yo lo había visto, minutos antes, corriendo, vivo, respirando, moviéndose. No podía ser. No había forma. El tiempo no daba. No había pasado suficiente. No había lógica. Sentí un frío en el pecho. No de miedo inmediato, sino de esos que se quedan, que no se explican. No me detuve. No quise hacerlo. Seguí manejando. Pero en mi cabeza solo había una imagen. Ese hombre corriendo entre la oscuridad. Y luego, su cuerpo sin vida en la carretera. Esa noche no dormí bien. Ni la siguiente. Ni muchas después. Porque por más que lo intenté, no encontré una explicación. Y lo peor, es que con el tiempo entendí algo que no quería aceptar. Tal vez no vi a un hombre huyendo. Tal vez vi el último momento de alguien, repitiéndose, atrapado, en la carretera. Soy el mismo Ernesto, el trailero del que les conté antes. Después de lo que viví con el payaso, pensé que ya nada podía sorprenderme, que lo peor ya había pasado. Pero estaba equivocado. Esto ocurrió un año después, en una carretera de Veracruz. Esa vez, llevaba más de 20 horas manejando. Sí, 20. Uno cree que puede aguantar, que el cuerpo se acostumbra, pero no es cierto. Llega un punto en el que ya no piensas igual, en el que todo se vuelve lento, pesado. Decidí detenerme. Era ya madrugada. No había nada alrededor. Solo carretera, monte y oscuridad. Ni una casa, ni una luz, ni un alma. Me estacioné después de una curva, a un lado del camino. Apagué el motor, y antes de acostarme a descansar, decidí bajar a hacer mis necesidades. Agarré mi linterna, bajé del tráiler, y en cuanto puse un pie en el suelo, sentí el aire. Frío, pero no era el frío normal de la madrugada. Era un frío seco, incómodo, como si algo estuviera mal en ese lugar. Caminé unos metros hacia el monte. La tierra estaba húmeda. El pasto alto me rozaba las piernas. Me interné lo suficiente para no estar expuesto a la carretera. Y entonces, lo escuché. Un silbido. Al principio, suave, casi imperceptible. Pensé que era el viento. Seguí en lo mío. Pero el silbido volvió. Más claro. Más cerca. Me detuve. Giré la cabeza. Apunté la linterna hacia los arbustos. Nada. Solo hojas moviéndose. ¿Es un ave? Medí. O el aire. Traté de ignorarlo. Pero entonces, algo se movió. No fue el viento. Fue distinto. Los arbustos se movieron como si algo estuviera dentro. Algo que se desplazaba. Despacio. Miré fijamente. El corazón empezó a latirme más fuerte. A ver. Murmuré. Agarré una piedra del suelo. Y la lancé. La piedra cayó entre la maleza. Se escuchó el golpe seco. Esperé. Nada salió corriendo. Nada saltó. Nada hizo ruido. El silencio volvió. Un silencio pesado. Demasiado. Estaba a punto de volver al tráiler. Cuando algo pasó. La piedra. Regresó. No rodando. No rebotando. Regresó. ¿Como si alguien la hubiera tomado?
y me la hubiera aventado de vuelta. Cayó cerca de mis pies. Me quedé helado. ¿Quién está ahí? Grité. No hubo respuesta. Solo el sonido del monte, movéndose. El silbido volvió. Pero esta vez no sonaba natural. Era más agudo. Más intencional. Como si alguien lo estuviera haciendo. Sentí el miedo subir por mi cuerpo. Ese miedo que no te deja pensar. Que te dice, vete. No preguntes. No busques. Solo vete. Di un paso atrás. Luego otro. Y otro. Sin dejar de apuntar con la linterna hacia los arbustos. El pasto se seguía moviendo. Algo venía hacia mí. Lo sentía. No lo veía. Pero lo sentía. El aire cambió. Se volvió más frío. Más pesado. Como si estuviera cargado. Y entonces, lo escuché otra vez. El silbido. Pero esta vez, muy cerca. Demasiado cerca. Justo detrás de mí. Me giré de golpe. Apunté la linterna. Ixilon lo vi. No era un animal. No era un hombre. Era algo entre los dos. Tenía la forma de un toro. Pero no caminaba en cuatro patas. Estaba erguido. Sobre dos. Su cuerpo era grande. Oscuro. Su piel no se veía bien. Era como si absorbiera la luz. Sus ojos reflejaron el haz de la linterna. Brillaron. Y en ese momento, se movió. Dio un paso hacia mí. Lento. Pesado. El suelo crujió bajo su peso. Me quedé paralizado. No podía moverme. No podía gritar. No podía pensar. Solo podía mirar. Eso, no debería existir. Y sin embargo, estaba ahí. Frente a mí, otro paso. Más cerca. Su respiración. La escuché. Grave. Profunda. No era un animal normal. No era algo de este mundo. Y entonces, corrí. No sé cómo. No sé de dónde saqué la fuerza. Pero corrí. Corrí como nunca en mi vida. Sentía que me alcanzaba. Que en cualquier momento iba a sentir su mano, o su pata, o lo que fuera, sobre mí. Se me cayó la linterna. No la recogí. No volteé. Solo corrí. Llegué al tráiler. Abrí la puerta. Subí de un salto. Encendí el motor con manos temblorosas. Las luces se prendieron. Iluminaron el monte. Y ahí estaba. De pie. Al lado de un árbol. Mirándome. No se movía. Solo estaba ahí. Observando. Como si supiera que ya no podía alcanzarme. Como si no tuviera prisa. Como si supiera que ese no era el final. Metí velocidad. Aceleré. Y me fui. No miré atrás. No me detuve. No respiré tranquilo hasta que vi luces de algún poblado. Esa noche no dormí. Ni la siguiente. Ni muchas después. A una hora. Cuando estoy solo en la carretera y el viento suena raro. A veces. Escucho algo. Un silbido. Lejano. Pero claro. Y cada vez que lo escucho, solo hago una cosa. Sigo manejando. Sin detenerme. Porque hay algo que entendí esa madrugada. Algo que no se me va a olvidar jamás. Si lo escuchas, ya es tarde. Pero si lo ves, ya no hay vuelta atrás. Mi nombre es Javier. Y llevo más de 20 años manejando tráiler. En todo ese tiempo, como cualquier otro en este oficio, he escuchado muchas historias. Historias de fantasmas, de carreteras malditas, de apariciones, pero siempre pensé que eran exageraciones. Hasta que me pasó esto. Fue cuando yo tenía 28 años. Esa noche manejaba por la Rumorosa. Para los que no conocen, es una zona complicada. Mucha curva, mucho viento y en ocasiones una neblina tan espesa que no ves ni a unos metros. Esa noche no era tan tarde. Serían como las 11. Iba tranquilo, escuchando música, cuando de pronto la neblina apareció. De golpe. Como si alguien hubiera bajado una cortina blanca frente a mí. Reduje la velocidad. No se veía nada. Apenas alcanzaba a distinguir la línea del camino. Seguí así unos 10 minutos, avanzando despacio, con mucho cuidado. Pero llegó un punto en el que ya no era seguro continuar. Así que reporté por radio, y me dieron permiso de orillarme hasta que mejorara la visibilidad. Me estacioné. Encendí las intermitentes, y me quedé dentro del tráiler.
Al principio intenté mantenerme despierto. Saqué un periódico que traía y me puse a leer. Pero el cansancio me ganó. Había manejado muchas horas, así que puse la alarma para 30 minutos. Me acomodé y me dormí. No sé cuánto tiempo pasó, pero algo me despertó. Un movimiento. El tráiler se sacudió. Abrí los ojos de golpe. Pensé que era un temblor, pero duró solo unos segundos. Y luego, otra sacudida, más fuerte. El camión vibró. ¿Qué fue eso?, murmuré. Miré por los espejos. Nada. Solo neblina. Silencio. Entonces lo escuché. Pasos. Pero no afuera. No en la carretera. Arriba. En el techo del tráiler. Lentos. Pesados. Como si alguien caminara sobre la caja. Sentí cómo se me erizaba la piel. No puede ser, dije en voz baja. Pensé que tal vez era alguien intentando robar. Eso pasa. Gente que se sube para abrir la carga. Así que intenté encender el camión. Giré la llave. Nada. Otra vez. Nada. El motor no respondía. Como si estuviera muerto. Los pasos continuaban. Lentos. Firme. De un lado a otro. Y entonces, un golpe. En la ventana. Giré la cabeza de golpe. Ixilon lo vi. Una mano. Marcada en el vidrio. Desde afuera. Como si alguien la hubiera presionado con fuerza. Pero no había nadie. Solo la marca. Perfecta. Como si la hubieran dejado ahí en ese instante. Sentí un frío terrible. Y entonces, lo peor. Algo detrás de mí. No lo vi. Lo sentí. Una respiración. Fría. Lenta. Pegada a mi cuello. Como si alguien estuviera ahí. Justo atrás de mí. Respirando. El aire helado rozó mi piel. Me paralicé. No podía moverme. No podía gritar. No podía hacer nada. Solo sentir. Ese aliento. Esa presencia. No sé cuánto duró. Tal vez segundos. Tal vez más. Pero para mí, fue eterno. De pronto, reaccioné. Abrí la puerta. Y me bajé del tráiler. Corrí unos pasos. Los coches que pasaban a lo lejos me devolvieron un poco de realidad. De cordura. Respiré hondo. Estoy cansado. Me dije. Es eso. Eso tiene que ser. No podía ser otra cosa. Después de unos minutos, decidí volver a subir. Abrí la puerta. Entré. Me senté. Giré la llave. Y esta vez, el camión encendió sin problema. Como si nada hubiera pasado. Miré el vidrio. La marca de la mano. Ya no estaba. Tragué saliva. Ya. Vámonos de aquí. Avancé. Manejé unos 10 minutos. Y poco a poco, la neblina comenzó a disiparse. La carretera volvió a verse. Las luces. El camino. Todo parecía normal otra vez. Decidí detenerme más adelante para reportar. Me orillé. Empecé a estacionarme. Y entonces, sentí un golpe. Como si hubiera chocado contra algo. ¿Qué? Me voy. Fui hacia atrás. Lo vi. Una cruz de madera. Rota. Tirada en el suelo. La había golpeado sin darme cuenta. Me acerqué. La levanté. Quise acomodarla. Pero se volvió a caer. La tomé otra vez. Y entonces, la leí. Descansa en paz. Sentí un nudo en la garganta. Joaquín Arreola. Se me heló la sangre. Porque ese nombre, lo conocía. Era el mismo hombre. El que había subido a mi tráiler minutos antes. El que me había hecho compañía. El que me había hecho reír. El que dijo que se llamaba Joaquín. Solté la cruz. Retrocedí. El corazón me latía con fuerza. Miré alrededor. Oscuridad. Silencio. Nada. Corrí al tráiler. Subí. Encendí. Y me fui. Esa noche no volví a detenerme. No volví a hablar. No volví a mirar atrás. Hasta el día de hoy. No puedo olvidar su rostro. Su voz. Su risa. Y ese momento, cuando entendí que no todos los pasajeros están vivos.